Bueno, a los amigos que se conectan, a los hermanos a lo largo y ancho del territorio colombiano, por qué no decir desde otros países, Dios les bendiga. Es una bendición estar en este día con ustedes para compartir la eterna palabra del Señor. Y bueno, hablando de palabra, voy a leer en Efesios capítulo 1, verso 3. Bueno, a los hermanos que siempre les encanta participar, ponga ahí la cita bíblica. Efesios capítulo 1, verso 3. Y dice la palabra del Señor, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese bien este texto tan bonito que acabamos de leer de la palabra del Señor Jesús. Y con base en este pasaje, quiero titular este tema, bendiciones de recibir a Cristo. Bendiciones en plural, ¿no? Póngalo ahí también, mi amado hermano. Póngalo ahí, bendiciones de recibir a Cristo. ¿Cuántas? Muchas, muchas bendiciones. Posiblemente no podremos mencionarlas todas, pero sí unas determinantes, demasiado importantes, que no podrían pasarse por alto. Pero ¿qué clase de bendiciones? Son bendiciones espirituales, en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Fíjese esta cadena de palabras, la riqueza que hay en este texto de la palabra del Señor. Al punto que dice Pablo, bendito sea el Dios. En otras versiones dice, alabado sea Dios. Es una alabanza. Exaltado sea Dios. Reconocido sea Dios. Adorado sea Dios. Pudiéramos a esto agregarle tanto. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda, no con algunas, no con un 50% de toda la bendición que hay en los lugares celestiales, no con el 75%, no, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, lo que voy a decir de pronto no agrade mucho a sus oídos, pero es necesario. He ahí un gran problema cuando nos queremos comparar con el pueblo de Israel. Las promesas a ellos eran promesas terrenales. Vete de tu tierra, Abraham, y de tu parentela, y te enviaré, te daré una tierra, la tierra que te voy a mostrar, porque te la daré. O sea, promesas terrenales, bendiciones terrenales, para nosotros son bendiciones espirituales. Si eran bendiciones terrenales, son bendiciones, pudiéramos decir, limitadas. Las bendiciones para la iglesia son eternas. Entonces, por no tener como claro esto, a veces se le quiere reclamar a Dios
porque no pase en nuestra vida lo que pasaba en ellos. No es que eran promesas para ellos. Nosotros tenemos promesas diferentes, un pacto diferente. Tenemos otras cosas que Dios nos ha concedido, pero a veces no tenemos en cuenta estas diferencias y genera mucha confusión en los hermanos. Por ejemplo, queremos echar mucho mano de esas promesas, como creo que de Deuteronomio capítulo 28, cuando eran promesas literalmente para el pueblo de Israel. Literal. No son promesas para nosotros. Nos encantan, a veces las reclamamos porque es lo que deseamos, porque es lo que quisiéramos que pasara con nosotros, pero ignoramos que eran promesas para ellos. Por ejemplo, hay promesas del Salmo 91 que también nos queremos apropiar de ellas y reclamamos cuando no pasan, pero son promesas para ellos. Para nosotros son toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces dice que nos bendijo con toda bendición. ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no se predica por capricho, se predica porque el pecador es la razón de la existencia del Evangelio. El Evangelio existe, fue diseñado, fue planeado, fue organizado, fue prometido y fue cumplido por causa del pecador. Porque el Evangelio lo trajo nuestro Señor Jesucristo, porque es el remedio para el enfermo, la vida para el muerto, la visión para el ciego. Todo eso hace el Evangelio. Entonces, en el momento que una persona en un acto de fe recibe al Señor como su Salvador, recordemos el tema, bendiciones de recibir a Cristo. En el momento que una persona recibe al Señor como su único y suficiente Salvador, recibe también una serie de bendiciones de lo más maravillosas. Bendiciones, vuelvo y le digo, eternas, celestiales, en Cristo, maravillosas, poderosas, hermosísimas. Fíjense que Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cuando una persona recibe al Señor, recibe, por ejemplo, el perdón de pecados en su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí han recibido perdón de pecados en el nombre de Cristo? Póngalo ahí, amén. Yo fui perdonado de los pecados. Te puede hasta testificar ahí en pocas líneas las obras que he hecho en su vida. En Efesios capítulo 1, verso 7, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oiga, mire esto tan bonito, hagamos un comparativo. En Efesios habla de que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahora en Efesios 1:7, 4 textos más adelante, habla de según las riquezas de su gracia. Bendito, las riquezas de su gracia son enormes, incontables, inmedibles.
insondeables, o sea, es sin límite. Y todo eso está para los que hemos recibido a Cristo. Número 2. Número 1, recibe el perdón de pecados en su nombre. Recordemos que el pecado trajo enemistad entre la criatura y su creador, enemistad entre el hombre y Dios, enemistad, rencilla. El pecado puso una barrera, una red que interrumpió, que dañó las relaciones. Y entonces el hombre fue, como fue hecho enemigo de Dios por causa del pecado, a los enemigos no se les suspende, a los enemigos se les destituye, porque los enemigos dañan, corrompen, quieren vengarse, contaminan a otros. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, a los enemigos no se les suspende, se les destituye. Fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, número 2, quien recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador es reconciliado con Dios. Esa enemistad es restaurada. Ese pecado es perdonado por cuanto se pagó el precio del rescate con la sangre de Cristo. Lo leímos en Efesios 1:7. Perdonado por cuanto se satisfizo la ley. ¿Cuál era la ley para el pecador? La muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios en su gracia vino en Cristo y murió por nosotros para satisfacer las demandas de su propia ley. Pagó por el pecado del hombre, que era la muerte, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida gloriosa. Dios en Cristo pagó lo que se tenía que pagar por causa del pecado, para a cambio de eso, quienes creyésemos en él, entonces a cambio de muerte, recibiéramos la vida. Por eso el mismo texto que dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, también sigue diciendo, mas la dádiva. Dádiva es regalo, obsequio, don. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él pagó. Por eso la salvación no es gratis. Es gratis para nosotros. Pero hubo alguien que pagó. Él pagó con la muerte. Y a quienes creemos en su sacrificio, entonces nos regala vida. Nos regala, es un regalo. Por eso es por gracia, es un regalo. Nadie merecíamos ser salvos. Ninguno. Ahora todos. El mundo entero tiene derecho, si así lo quiere, a esta salvación gratuita, porque ya Dios hizo la obra que había que hacerse. Entonces, al pagarse con la muerte la demanda de la ley, ya el hombre es reconciliado, que es la bendición número 2, reconciliado con Dios.
por esa obra maravillosa de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 10. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 10, es hermoso, precioso. Porque si siendo enemigo, éramos enemigos, oiga, tú y yo éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, porque Él murió por nuestras transgresiones, esa cita bíblica, así se la quedó viendo, y resucitó para nuestra justificación, resucitó para que fuéramos declarados inocentes siendo culpables. Esto se lo he dicho cantidad de veces. He compartido aquí que justificación es el acto jurídico por medio del cual Dios, con base en su gracia, declara inocente al culpable que cree en su sacrificio y lo recibe. Entonces, Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para que fuéramos declarados inocentes, aunque éramos culpables. Pero ojo, ese beneficio es solo para aquellos que reciben por la fe a Cristo. Entonces, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si eso pasó, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire cómo ya va esta cantidad de tiempo y vamos hablando de dos beneficios, y eso que uno trata aquí de ser lo más conciso, porque pudiéramos por cada beneficio una escuela dominical o quizás más. Número 3. Mire, esto es hermoso. Como ha sido perdonado de los pecados, como fue perdonado, fue reconciliado. Y número 3, entonces recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Oiga, este texto es tan hermoso. Juan capítulo 1, verso 12. Esto es tan lindo, hermanos. Dice Juan Apóstol, escribe desde el 11, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero luego viene el 12, mas a todos los que le vieron, pudiéramos decir los que le recibimos, o sea, metámonos ahí, mas a todos los que le recibimos, a los que creímos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios por potestad divina. Que el mundo diga lo que quiera, que el diablo y sus miles de demonios lo que quiera, que los enemigos del evangelio digan lo que quieran, que aquellas personas que nunca recibieron a Cristo y aún no lo han recibido y que quieran, digan que no somos hijos de Dios, que eso es mero cuento, que eso es invento nuestro, que es que somos unos vanidosos, que es que nos creemos los únicos, que todos somos hijos de Dios, que el mundo diga lo que quiera. Tú y yo somos hijos de Dios por potestad divina. Oiga, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la facultad, el derecho de ser hechos
una realidad. Esto es contundente. Ya no es un proyecto, ya no es una idea, no es un pensamiento, no se está mirando los pros y los contra, porque en todo proyecto hay que hacer análisis, los pros y los contra, si conviene o no conviene. Se habla de fortalezas, se habla de debilidades, se habla de viabilidad, se habla de conveniencia. No, nada de eso. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, hermanos, digámosle algo al Señor. Diga, digámosle algo de gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. La gente alega que todos somos hijos de Dios. Bueno, aquí hay varias cosas que analizar. El cristiano promedio responde no, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son los que han recibido potestad de Dios porque le recibieron y le recibieron por cuanto creyeron en su nombre. Bueno, quiero aquí decir unas palabras para me haga entender. Por creación, todos somos hijos de Dios. Satanás no ha creado a nadie. Aunque por ahí hay un video de una joven diciendo que la raza humana es creación de Satanás y que Satanás la ama mucho. Y que por eso está esperando y que es el infierno, porque está esperando a su creación, porque la ama tanto que no quiere que la creación vaya sola, que él va a ir al infierno con la creación. No, 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 no. Satanás no tiene el poder de crear a un solo ser humano. Eso es solo poder de Dios. De pronto, en esas cosas que se permite y como consecuencia del pecado, poseerá una persona, se le meterá el cuerpo de alguien, entonces se habla de posesión demoníaca, cosas así, pero de crear a un ser humano no tiene potestad. El único creador es Dios. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese tópico, pudiéramos decir, todos son hijos de Dios. Pero aquí no está hablando de hijos de Dios por creación. Ese texto que está ahí frente a su pantalla no está hablando de hijo de Dios por creación, sino de hijos de Dios por engendramiento. Porque si ponemos el verso 13, ahí va a haber una claridad hermosa, dice, los cuales no son engendrados. Oiga, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Oiga, hijos engendrados de sangre, ¿sí? Hijos engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón. No, estos son engendrados de Dios. O sea, estos son hijos por engendramiento divino. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su palabra. A través de la palabra, Dios está engendrando los hijos para salvación. ¿Qué órganos utiliza del pecador? Tanto el oído como los ojos. El oído, porque hay que escuchar la palabra para poder ser engendrado por ella. Por medio de ese órgano que ingresa, de ese sentido que ingresa la palabra de Dios al alma del pecador, a su ser, más bien a su ser, para esa semilla engendrar y hacer nacer al hombre una nueva criatura. Pero luego alguien diría, y entonces los que no escuchan, los sordos, bueno, ven.
Hoy se habla de señas. De hecho, en esa población muchos ya han sido salvos y seguirán siendo salvos porque al menos ven y se les transmite la palabra. Otros a través del tacto. Hay personas que ni ven, ni escuchan, ni hablan, pero ya se les está predicando a través del tacto, a través del contacto físico con las manos, ese lenguaje, se les está predicando la palabra. O sea, para Dios engendrar una nueva criatura, eso no es imposible para Él, pero solo esos son llamados o se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hagamos un resumen. Número uno, son perdonados de sus pecados. Número dos, son reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Número tres, recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, porque los hijos de Dios son herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces esto está diciendo, recibe la vida eterna. Juan capítulo 5, verso 24 y 25, mire lo que dice la bendita palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. O sea, no solo hay que oír, hay que creer. Permítame, mi hermano, aquí un texto lo meto entre paréntesis aquí. Recordemos que el Señor dice en Marcos capítulo, creo que 16, 15. Bueno, si está incorrecta la cita, ustedes me ayudan. Recuerda que el Señor dice, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, los que escuchen la palabra y crean serán salvos. Aquí está diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oiga, hermanos, tenemos vida eterna. Póngase contento, póngase alegre. Permítame, regreso al inicio un poquito, que nos confundimos cuando de pronto en nuestra vida no pasa lo que pasa con el israelita, porque no hacemos diferencia entre las bendiciones ofrecidas a ellos y las bendiciones para nosotros. Les decía al principio, para ellos son bendiciones terrenales, para nosotros espirituales, claro. Pero como estamos en esta tierra, tenemos la inclinación a desear más lo terrenal que lo espiritual. Y queremos eso. Y entonces que hay gente que literalmente ya lo volvieron recocha, de hecho ya lo convirtieron en meme, las páginas de humor cristiano, ya lo vuelven meme y entonces ve la moto de su sueño y disimuladamente va y le pone la planta del pie por ahí, porque decía que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Vean, manos. Bueno, todos tenemos derecho a recochar. De hecho, yo soy demasiado recochero. Me encanta la recocha, soy jovial, soy alegre. Pero quiero decirles algo, es literal para Israel. Eso se le cumplió a Abraham literalmente. Todo lo que Abraham pisó, se le cumplió. Y no necesariamente en tiempo de Abraham. Fue David, a través del rey David, que Israel llegó a poseer todo lo que Abraham se le había prometido. Entonces, el lote de su sueño, y va y se para en él, y va y dice el texto bíblico. La intención es hermosa, pareciera haber fe en eso, pero esa fe está basada en pasajes que no son para nosotros, no son.
A Israel, por ejemplo, a Israel se le dijo que el desierto florecería, que el desierto produciría, hermanos. ¿Qué produce un desierto, por Dios? Un desierto no da sino calor, serpientes, escorpiones y cactus y unas retama, una planta del desierto que es como una bola de chamisas. Eso es lo único que da el desierto y arena. Pero Israel en este momento está enviando al mundo entero hortalizas, víveres. Hicieron producir el desierto. Se le cumplió ya literalmente que eso de que el desierto reverdecería, que el desierto florecería, que del desierto emanarían cultivos. Ya, eso fue literal. Eso es para Israel, hermanos. Eso es para Israel. Nosotros tenemos es bendiciones espirituales y todas. Pero vuelvo y le digo, como aún estamos en esta tierra y estamos en un cuerpo que pertenece acá, hay la tendencia a reclamar las cosas de ellos, a desear las cosas de ellos, a usar textos de ellos, a afianzarnos en promesas para ellos. Pero es una fe que muchas veces está basada sobre promesas que son para otros. Hermanos, vea, tenemos vida eterna. ¿Ah? El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea, para aún hermanos que andan predicando de gran tribulación para la iglesia, y hay hermanos que ya se les metió esa doctrina y se están preparando para la gran tribulación, comprando fincas que para sembrar, que para almacenar, que haciendo por allá subterráneos cosas que para cuando vengan los juicios de la gran tribulación. Hermanos que se han creído ese cuento, aquí está diciendo y no vendrá a condenación. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nuestros pecados fueron perdonados, si fuimos reconciliados con Dios, si hemos sido hechos, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios y tenemos vida eterna, ¿usted qué condenación está esperando? En caso que usted esté en esa línea de que sí, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y ya se metió eso a la cabeza. ¿Usted qué condenación está esperando? No hay condenación. No hay ninguna clase de condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Esto es una bendición espiritual que hace parte de los celestes, los lugares celestes que Dios trajo en Cristo Jesús para nosotros. El verso 25 de Juan 5. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por favor, estos muertos no son muertos de los que están en el cementerio, de sus seres queridos, su papá, sus hermanitos, primos, tíos, no. Recuerde que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. De todos esos muertos, valga la redundancia, que están muertos en delitos y pecados, quienes oyen la palabra, recuerde que en el contexto viene hablando de oír la palabra y creer en ella. De todos esos que escuchan y crean en él, oiga, recibirán vida, vivirán. Esto compagina con lo que dijo Pablo a los hermanos en Éfeso.
capítulo 2, verso 1, creo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Hermanos, los muertos no oyen. Uno entiende la gente y respeta eso. Yo me cuido de criticar esas cosas. Hay que respetar las culturas. Pero hay gente que va al cementerio y no solo llevan flores, no solo llevan un jarroncito con agua, no solo limpian la tumba, arrancan maleza, sino que le hablan a esa persona. Eso es un asunto que hay que respetar, por favor. No critique esas cosas. Pero los muertos no oyen. Hay que entender que hay un apego. Hay un apego a ese papá, a esa mamá, a ese hijo, a esa esposa. Hay un apego. Y en ese apego la gente hace eso. Y no falla cada 8 días. Pero los muertos no oyen. Pero aquí está hablando de muertos que oyen. Son muertos que no están muertos físicamente, están vivos, pero se les llama muertos porque en delitos y pecados están muertos como tú y yo en un tiempo estábamos muertos. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A eso se refiere Juan 5:25, cuando el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, ya llegó. Porque recuerde que el verbo fue hecho carne. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. Cristo. Y ahora es. Ya vino el Señor, ya se manifestó el Señor. Cuando los muertos oirán la voz, Él fue el primer misionero, Él fue el primer pregonero, Él fue el primer predicador del evangelio que trae todas estas bendiciones espirituales. Oiga, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Gloria al nombre del Señor Jesús. Número 5. A ver, ¿recuerdan la número 1? A ver, demos un espacio ahí, pues. ¿Quién recuerda la número 1? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. El tema, bendiciones de recibir a Cristo. ¿Quién recuerda cuál es la bendición número 1? Oiga, ya se nos olvidó. Número 1, recibimos el perdón de pecados. Número 2, somos reconciliados con Dios. Número 3, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 4, entonces recibimos la vida eterna. Y número 5, recibimos la nueva vida en Cristo. Oiga, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Anímese ahí, ponga ahí las 5, ya se las mencioné, ponga ahí las 5, a ver, enumérelas. Número 1 tal, número 2 tal. Mientras voy diciendo, recibimos la nueva vida en Cristo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Oiga, de modo que si alguno está en Cristo, porque ya sus pecados fueron perdonados. De modo que si alguno está en Cristo, que ya fue reconciliado con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, porque ha recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, porque ha recibido la vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, cosas viejas que pasaron. Entonces, para una nueva criatura, cosas nuevas. Hay que estrenar. Al Señor le encanta eso.
En el Señor todo es nuevo, cántico nuevo, nombre nuevo, pueblo nuevo. Le encanta lo nuevo. Hay gente que queriendo resaltar la humildad de Cristo, y está bien la intención, y lo que voy a decir no le quita la humildad ni mucho menos, pero hay gente que dice que el Señor es tan humilde que se montó en burro. Sí, pero burro nuevo, papito. Burro nuevo. Y el sepulcro donde lo metieron fue sepulcro nuevo. Y el manto que le pusieron fue manto nuevo. Y la corona que le pusieron fue nueva porque fue tejida especialmente para él. Todo nuevo. Oiga, esas cosas viejas se refieren al viejo hombre. Al viejo hombre. Y lo que hizo el Señor cuando el viejo hombre lo recibió, porque creyó en él, hermanos, fue efectuar el milagro de la salvación. Eso fue lo que hizo el Señor. De la condenación nos trajo a la salvación. De la muerte a la vida. Oiga, lo que hizo el Señor fue sepultar ese viejito mañoso, lleno de resabios, lleno de costumbres raras, lleno de requeñeque, porque eso, la mayoría, ¿no? Un alto porcentaje, entre más viejo, más roñoso, más requeñeque, más cansón. Yo le pido al Señor que me dé la gracia de no llegar a viejo, aunque ya estoy a pocos añitos de entrar ya en la liga, pero quiero llegar así, alegre, jovial, que si han de venir esos achaques y dolencias, hacer chiste de ellos, a mofarme de eso, o sea, a convertir esas cosas en motivo de recocha, de alegría. Porque uno viejo y amargado, sí, por Dios santo, es lo último. Pero el Señor a ese viejito mañoso, lleno de resabios del viejo hombre, estoy hablando del hombre pecaminoso, lo que hizo el Señor fue resucitar uno nuevo en Cristo Jesús. Porque eso es lo que hizo, resucitar. Y ahora, esa nueva criatura, esa persona es hecha nueva criatura, porque como les decía ahora, en el Señor todo es nuevo. Vea, nueva, vida nueva, ciudad nueva, nombre nuevo, hombre nuevo, camino nuevo, pacto nuevo, cántico nuevo y cielo nuevo. Todo. Todo es nuevo, hermanos. Eso fue lo que hizo el Señor. Recordemos en la base bíblica, recordémosla, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mire todo lo que hemos nombrado acá. Esto es un milagro, hermanos. Un milagro que solo el Señor puede hacer. Y al hacerlo, lo que hizo fue, escuche, número uno, o no lo voy a enumerar porque los confundiría con lo otro. Lo que hizo fue trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Esta cita sí la estoy viendo. Trasladarnos del dominio del diablo al dominio de Cristo. Trasladarnos de la ley del pecado a la ley del Espíritu. Trasladarnos de la maldición a la bendición, trasladarnos de la condenación a la salvación y trasladarnos de la muerte a la vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Por qué todo esto? Porque Dios decidió bendecir con toda bendición espiritual en las regiones celestiales a quien, creyendo en Cristo, decidió recibirlo en sus vidas, arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de los mismos, para el perdón de los pecados. Así
que vuelvo y digo, hay una tendencia, hay una inclinación a que todo lo bueno que le pase al pueblo del antiguo pacto, que nos pase a nosotros. Hay como una atracción en la mayoría de nosotros. Nunca se debe de hablar en absolutos, porque el único absoluto es Cristo. Amén. Pero en la mayoría de nosotros hay una tendencia, una inclinación, una atracción, como cuando los imanes se atraen, a que nos pasen todas las cosas buenas del pueblo del antiguo pacto. Pero no, hermanos. Para nosotros no se nos ofreció una tierra. Si tú quieres tierra, bueno, trabaja por ella. Y Dios te la puede conceder como fruto de tu trabajo, esfuerzo e inteligencia económica. Dios lo puede hacer, pero no como promesa escritural. A ellos se les ofreció una tierra, a nosotros son cosas celestiales. A ellos cosas materiales, a nosotros cosas espirituales. A ellos un trono terrenal, a nosotros un reino terrenal, a nosotros reino celestial. Y todo el que quiera entrar en las promesas que Dios nos dio a través de Cristo es por el Evangelio. Ahí no hay más. Que es el pueblo de la promesa, sí, promesas terrenales. Pero todo el que quiera estas promesas el único conducto es el Evangelio. Así que amigos, en caso que aquí hayan amigos en este en vivo, o los amigos que posteriormente van a estar escuchando estos audios, porque los enviamos a todo el mundo, a miles de personas se les envían estos audios a través de prédicas pentecostales. También mi hermano creo que tiene sus grupos. Todo esto que he mencionado también es para ustedes y para sus familias. ¿Por qué nos atrevemos a decir eso? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué hay que hacer? Oír la palabra que ya la estás oyendo. Creer, porque el que oye mi palabra y cree al que me envió. Arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y perseverar. Todo eso está para ti. Entonces leíamos en Efesios 1:3, bendito, alabado, exaltado, glorificado, reconocido, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mientras estemos aquí hay que seguir trabajando, hay que seguir proyectando, hay que seguir ahorrando. Pero hermano, vea, tengamos los pies en la tierra, pero el corazón, la mente y los pensamientos en el cielo, que es donde realmente tenemos toda bendición espiritual. ¿Dónde están esas bendiciones espirituales? En los lugares celestiales en Cristo. Enclaustradas, encerradas, almacenadas en Cristo. Y como dice Efesios 1:7, las riquezas de su gracia, riquezas, plural, bendición espiritual en los lugares celestiales, riquezas en Cristo. Démosle gracias al Señor. Definitivamente no hay más. Dígame, ¿qué más aquí? A los amigos, oiga amigos, en serio, reciban al Señor por la fe. Tantas bendiciones, tantas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Pero es necesario arrepentirse del pecado, oír la palabra, creer en ella, bautizarse en el nombre de Jesús, reconciliarse.
todo hermano que esté apartado, que decida reconciliarse, apartado pierde todo esto. Si viene Cristo y estás apartado, te pierdes. Pero todo apartado que se reconcilie con el Padre tiene derecho a todo esto. Oiga, si fuéramos a hablar del hijo pródigo, ¿no? Lo recibió, lo abrazó, lloró sobre él, mandó, dio la orden, traigan vestido nuevo, calzado nuevo, anillo y maten el cordero mejor que hay. Y fiesta. Todo apartado que se reconcilie, el Señor, ahí le tiene el Señor todas esas bendiciones. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos estar aquí en este día para oír tu palabra y en mi caso para predicar tu palabra. Gracias por esta palabra tan preciosa que nos has dado en este nuevo día. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones espirituales en las regiones celestes que están en Cristo. Gracias porque las has puesto a disposición de todos nosotros. Y hoy podemos, por tu gracia y por tu amor, estar salvos, seguros de la salvación, pues somos tus hijos. Señor, te rogamos también por nuestros hermanos apartados y por los amigos que van a oír esta palabra o que la han oído. Señor, ayúdalos. Ayúdalos, tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Glorifícate en sus vidas poderosamente para la salvación de sus almas. A nuestros hermanos apartados, extiéndele tu gracia, tu misericordia, toca sus corazones, obra en ellos poderosamente y a los amigos revélales este evangelio para la salvación de sus almas en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Oiga, mis amados hermanos, Dios les bendiga, que pasen un excelente día ahí con su familia, disfrute este día con la familia y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Paz de Cristo para todos, que estén muy bien.